La psicología del logro por Brian Tracy. Lección 1. Cómo cultivar una imagen positiva de uno mismo. Fundamentos mentales del éxito personal. En esta lección vamos a abordar los principios fundamentales que determinan la manera en que una persona se percibe a sí misma y cómo esa percepción condiciona, de forma directa, sus resultados en la vida. Analizaremos el instinto de éxito y los 6 ingredientes esenciales que lo componen, comprendiendo por qué el logro no es un accidente, sino una consecuencia de leyes mentales precisas. Estudiaremos el concepto del locus de control, diferenciando entre quienes asumen el control interno de su vida y quienes lo atribuyen a fuerzas externas. Exploraremos la oposición entre el pensamiento basado en el accidente y el pensamiento basado en la causa y el efecto, introduciendo las principales leyes de la mente, la ley de la creencia, la ley de la expectativa y la ley de la atracción. Asimismo, examinaremos cómo los sistemas de creencias moldean las actitudes y determinan los resultados, y aprenderemos a utilizar conscientemente el poder de la afirmación positiva. Esta lección sienta las bases para desarrollar una autoconfianza sólida e inquebrantable, incorporando un método sencillo y práctico para mejorar el rendimiento personal cada día. Ahora comencemos por comprender cómo se forma la imagen que tienes de ti mismo. La mentalidad del éxito. Bienvenido a la psicología del logro. Durante muchos años, las personas se han hecho la misma pregunta: ¿por qué algunas personas tienen más éxito que otras? Se han realizado miles de estudios. Se han dedicado decenas de miles de horas y se han invertido millones de dólares en la búsqueda de respuestas. Muchos de los principales pensadores, escritores e investigadores han consagrado sus vidas enteras a investigar esta única cuestión. ¿Por qué algunas personas alcanzan mayores niveles de éxito que otras? ¿Por qué hay quienes ganan más dinero, tienen más amigos, disfrutan de mejor salud y obtienen una mayor satisfacción de la vida que los demás? El propósito de este programa, la psicología del logro, es responder a esa pregunta reuniendo el mejor conocimiento disponible en un solo y completo conjunto de ideas, que luego podrás utilizar para desbloquear tu potencial personal y lograr cualquier cosa que realmente desees en la vida. Miles de hombres y mujeres ya han participado en este seminario y hoy están utilizando estas ideas, métodos y técnicas para producir mejoras dramáticas en sus vidas. Los graduados de este programa han desarrollado nuevos y elevados niveles de autoconfianza y poder personal. Han duplicado y triplicado sus ingresos, han iniciado nuevos negocios y han mejorado de manera significativa el funcionamiento de empresas ya existentes. Han transformado sus personalidades para convertirse en seres humanos más pacientes, amables y afectuosos, y han renovado profundamente sus relaciones personales, especialmente con sus parejas, sus hijos y otros seres queridos. Han empleado estos métodos para bajar de peso, dejar de fumar y disfrutar de niveles notablemente superiores de salud, energía y bienestar físico y mental. De hecho, el material que se enseña en este seminario es tan poderoso, tan práctico y tan aplicable, que muchos de sus egresados han afirmado que es como recibir una segunda oportunidad en la vida o como obtener un cheque en blanco para el futuro. El contenido de este programa en formato de casete se basa en una investigación exhaustiva, en mis propios 20 años de experiencia y en muchos años más de trabajo realizados por otros expertos en el desarrollo del potencial humano. Todos los hombres y mujeres de alto rendimiento practican estos métodos y técnicas, sean o no conscientes de ello. Cualquier persona puede alcanzar niveles de logro más altos de lo que jamás imaginó posible, si decide tomar estas ideas y ponerlas en acción. De hecho, recientemente hemos llegado a la conclusión de que no existe un límite real para lo que puedes lograr con tu vida si conviertes el sistema de éxito que se enseña en este programa en una parte integral de tus actividades cotidianas. Tu futuro será ilimitado cuando comiences a practicar la psicología del logro. Los 6 ingredientes del éxito. A menudo hemos llamado a este un seminario sobre el éxito. Así que comencemos definiendo qué entendemos por éxito. Básicamente, existen 6 requisitos para alcanzarlo. Todo lo que puedas desear en la vida puede quedar comprendido dentro de estas 6 categorías. El primero de los 6 requisitos es la paz mental. Todas las grandes religiones, las filosofías metafísicas y las principales corrientes de la psicología están orientadas a enseñar y mostrar a las personas cómo alcanzar niveles mucho más elevados de paz interior, porque reconocemos de manera intuitiva que, sin paz mental, nada más tiene demasiado sabor. Por paz mental entendemos, sencillamente, la libertad del miedo, la libertad de la ira y la libertad de la culpa. Quizá estos sean los 3 grandes problemas psicológicos del siglo XX. Esa paz mental que supera todo entendimiento.
la sensación de irse a dormir por la noche completamente en paz y en armonía con uno mismo, y despertarse por la mañana con ese mismo estado interior. El segundo requisito del éxito es contar con altos niveles de salud y energía. Sabemos que, no importa lo que tengamos en la vida, si no tenemos salud o no contamos con la energía necesaria para disfrutarla, obtenemos muy poca satisfacción de todo lo demás. Y en cuanto alcanzamos algún grado de paz mental, de inmediato dirigimos nuestra atención a lograr mayores niveles de salud y energía física. El tercer requisito del éxito son las relaciones afectivas. La capacidad de entablar y mantener relaciones íntimas, maduras y duraderas con otras personas. Sabemos, a partir de nuestros estudios sobre seres humanos saludables, que las relaciones amorosas constituyen realmente el sello distintivo de la personalidad autorrealizada y plenamente funcional. Tan pronto como alcanzamos cierto nivel de paz mental y una determinada cantidad de salud y energía, nuestros pensamientos se orientan de inmediato hacia nuestras relaciones con los demás. El cuarto requisito del éxito es lo que llamamos la libertad financiera. Y la libertad financiera significa tener suficiente dinero como para no preocuparse por el dinero. Para una persona, esto puede significar ganar $10,000 al año. Para otra, ni siquiera $100,000 al año serían suficientes. Pero es absolutamente esencial llegar a ese punto de libertad financiera en el que no estamos obsesionados con de dónde saldrá el próximo pago del alquiler, el siguiente sueldo o el dinero para cubrir nuestras cuentas, porque no podemos disfrutar de la vida si estamos permanentemente preocupados por el dinero. El quinto ingrediente del éxito son los objetivos y los ideales valiosos. Como seres humanos, no somos capaces de funcionar en nuestro mejor nivel si no tenemos metas claras a las que estemos comprometidos y nobles ideales en los que creamos. Muchos autores han señalado que la necesidad de significado y propósito es el impulso más poderoso de la naturaleza humana. Y creo que eso es absolutamente cierto. Más adelante, en este curso, hablaremos de cómo establecer objetivos valiosos y de cómo avanzar hacia ellos paso a paso. Y, finalmente, el sexto ingrediente del éxito es el sentimiento de realización personal, o lo que Abraham Maslow llamó autorrealización. La sensación de que nos estamos convirtiendo en todo aquello que somos capaces de llegar a ser como seres humanos, de que estamos desarrollando plenamente nuestro potencial a medida que avanzamos. Este sentimiento de plenitud personal, este sentido de autorrealización, es el rasgo distintivo del ser humano verdaderamente maduro y plenamente funcional. En definitiva, todos medimos nuestro éxito en relación con nuestra capacidad para disfrutar de una mayor proporción de estos 6 ingredientes de una vida equilibrada. Y, una vez más, regresamos a nuestra pregunta: ¿por qué tan pocas personas pueden ser descritas como exitosas? Vivimos en la sociedad más rica y abundante de toda la historia de la humanidad. Contamos con niveles de vida y oportunidades impensables hace apenas unos años. Y, aún así, la inmensa mayoría de los hombres y las mujeres, como decía Thoreau, llevan vidas de silenciosa desesperación. Están descontentos con su trabajo, insatisfechos con sus familias, descontentos con su salud. Tienen sobrepeso, fuman demasiado, beben en exceso o se preocupan constantemente por sus cuentas. Menos del 5% alcanza algún tipo de éxito real y duradero en la vida. Al menos el 80% de las personas que hoy llegan a la edad de jubilación en nuestra sociedad termina arruinado, sin recursos, sin dinero, dependiendo de otros para sobrevivir. Solo un 5% o menos logra la independencia financiera a lo largo de su vida, a pesar de haber trabajado durante 40 años o más con buenos ingresos y de haber contado con oportunidades prácticamente ilimitadas para aprender, crecer y mejorar. Una de las razones de esta falta de éxito, creo yo, es que llegamos al mundo sin un manual de instrucciones. Nacemos como el organismo más avanzado y complejo del universo, pero no recibimos indicaciones sobre cómo obtener lo mejor de nosotros mismos como máquina humana. Es exactamente lo mismo que si fuéramos a una tienda, compráramos una computadora personal, la lleváramos a casa, la instaláramos y descubriéramos que no tiene manual, ni instrucciones de funcionamiento que nos expliquen cómo usarla para aprovecharla al máximo. Como seres humanos, ocurre lo mismo. Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones y pasamos la mayor parte de nuestra vida tratando de descubrir cómo sacar lo mejor de nosotros mismos. Y esto suele llevarnos 30, 40 o incluso 50 años. Y entonces, como dice el viejo dicho alemán, demasiado pronto viejos, demasiado tarde sabios. Finalmente entendemos cómo hacerlo cuando ya estamos en nuestros 50 o 60 años.
Uno de los propósitos de este curso es servir como ese manual de instrucciones para obtener el máximo rendimiento de nosotros mismos. Ahora bien, para operar una máquina, o para operarnos a nosotros mismos, lo primero que necesitamos es comprender cómo funcionamos como máquina humana. La comprensión de los principios básicos, de las leyes y de los conceptos fundamentales de nuestro ser es absolutamente esencial. Y la segunda parte es el esfuerzo. Una vez que entendemos cómo funcionamos, debemos hacer el esfuerzo necesario para aplicar lo aprendido y así alcanzar niveles mucho más altos de logro y realización en nuestra vida cotidiana. Lamentablemente, la mayoría de las personas carece de esta comprensión. Y si llega a tenerla, no está dispuesta a realizar el esfuerzo que se requiere. Como resultado de este programa, descubrirás que te resultará mucho más fácil hacer esos esfuerzos de manera constante que no hacerlos. Las leyes del logro, control, accidente, causa y efecto. Comencemos, entonces, hablando de las reglas o leyes básicas para operar la máquina humana y obtener lo mejor de nosotros mismos. Quiero empezar presentando algunos principios o leyes fundamentales a los que volveremos una y otra vez a lo largo de este proceso. La primera es la ley del control. La ley del control es una ley esencial para comprender cómo funcionamos. Muchos psicólogos, si no la mayoría de los psicólogos actuales, han llegado a la conclusión de que el grado de control que sentimos tener sobre nuestra vida es directamente proporcional al nivel de salud mental que poseemos. La ley del control afirma, en términos sencillos, que nos sentimos bien con nosotros mismos exactamente en la medida en que sentimos que estamos al mando de nuestra propia vida, y que nos sentimos mal con nosotros mismos, o fuera de armonía interior, en la misma medida en que sentimos que nuestra vida está controlada por circunstancias externas, por otras personas o por factores que escapan a nuestro control. En psicología, esto se conoce como la diferencia entre un locus de control interno, la sensación de estar a volante de nuestra propia vida, y un locus de control externo, la sensación de que alguien más está manejando y llevándonos hacia donde quiere. El control comienza, ante todo, con nuestros pensamientos. Lo que pensamos determina lo que sentimos, y eso, a su vez, conduce a cómo actuamos y cómo rendimos. Pero todo control comienza con asumir el control de los pensamientos que mantenemos en nuestra mente consciente. El segundo principio o ley es un concepto metafísico conocido como la ley del accidente. La ley del accidente sostiene, en esencia, que no hay forma de controlar lo que nos sucede, que todo ocurre por casualidad, que no importa lo que sepas, sino a quién conozcas, que todo depende de cómo caen las fichas, que todo es cuestión de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Lamentablemente, lo sepan o no, la inmensa mayoría de los hombres y las mujeres vive su vida conforme a la ley del accidente. Al no planificar, están planificando el fracaso. No tienen objetivos más allá del corto plazo. No hacen planes. No sienten realmente que estén al mando de su propio destino. Simplemente esperan que, de algún modo, las cosas terminen saliendo bien. Una de las principales razones por las que existe tanta negatividad, desarmonía, infelicidad, miseria y escepticismo en nuestra sociedad es que la mayoría de las personas se siente como autos de choque en una feria. Se mueven en una dirección u otra según el siguiente incidente que les ocurre. Y, por supuesto, quienes viven de acuerdo con la ley del accidente no pueden experimentar un verdadero sentido de control ni de bienestar mental. En oposición directa a la ley del accidente se encuentra lo que llamamos la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es, en realidad, la ley básica del universo. Es la ley del cosmos. Es la razón por la cual todo sucede. Y la ley de causa y efecto dice, simplemente, lo siguiente: para cada efecto en nuestra vida existe una causa específica. Si no nos gustan los efectos que estamos experimentando en nuestra vida, nos corresponde identificar las causas y cambiar esas causas. Independientemente de que sepamos o no cuáles son, existe una razón para todo lo que ocurre. De hecho, no existe tal cosa como el accidente. Todo lo que sucede en nuestra vida ocurre por ley, y no por azar. Y es nuestro deber fundamental comprender las leyes que gobiernan nuestro destino. Porque, al comprender esas leyes, podemos controlar las causas y transformar los efectos en cualquier resultado que deseemos. Reconocerás de inmediato que la ley de causa y efecto es plenamente coherente con la ley del control. Porque, si podemos identificar las causas, podemos controlar los efectos, por lo tanto, controlar lo que nos sucede en la vida. Las personas que viven vidas felices,
plenamente funcionales y armoniosas, son aquellas que viven de acuerdo con la ley del control y comprenden la ley de causa y efecto en su propia experiencia. Dentro de la ley de causa y efecto existe una aplicación fundamental a la que volveremos en repetidas ocasiones, y es esta: los pensamientos son causas y las circunstancias son efectos. Nuestros pensamientos son siempre las causas primarias de las condiciones o resultados que experimentamos en nuestra vida. Controlamos nuestra vida a través de nuestros pensamientos. Todo lo que somos hoy es la suma total del pensamiento que hemos realizado hasta este momento. Y si deseamos que nuestra vida sea diferente en el futuro, debemos cambiar nuestra manera de pensar en el presente. Al hacerlo, cambiamos también la dirección de nuestra vida. La ley de la creencia. Existen 3 leyes mentales que me gustaría introducir ahora, además de la ley del control y la ley de causa y efecto. La primera de estas 3 leyes mentales es lo que llamamos la ley de la creencia. La ley de la creencia afirma, sencillamente, que todo aquello que crees con sentimientos se convierte en tu realidad. Que eres el resultado total de todos tus sistemas de creencias hasta este momento, y que tus creencias conforman una especie de filtro lógico, o un velo de prejuicios, a través del cual percibes el mundo entero. Nunca permites que entre en tu mente información que sea incompatible con tus creencias, y aun cuando sostengas creencias totalmente incongruentes con la realidad, en la medida en que crees que son verdaderas, se vuelven verdaderas para ti. La ley de la creencia aparece mencionada en todos los libros religiosos. En el Talmud, en la Torá, en el Corán, en la Biblia. En la Biblia se dice, tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. O también, conforme a tu fe, te será dado. En otras palabras, según la profundidad de tu creencia, así será hecho en tu vida. La ley de la creencia es tan poderosa en nuestra experiencia que incluso cuando mantenemos creencias basadas en información completamente falsa, estas influyen directamente en lo que nos sucede y en los resultados que obtenemos. Permíteme darte un ejemplo muy claro. Hace algunos años, un joven de una pequeña escuela del Medio Oeste obtuvo calificaciones sobresalientes durante toda la secundaria y luego rindió los exámenes de ingreso a la universidad, conocidos como pruebas SAT o pruebas de aptitud académica, para ingresar a la universidad estatal. Unas semanas más tarde, recibió una carta de la universidad con los resultados de su examen. En ella se le informaba que había obtenido un puntaje de 98 en el SAT y que había sido admitido en la universidad. Ahora bien, el joven no sabía qué significaba un puntaje SAT. Y al ver que había obtenido un 98, se convenció de que eso quería decir que tenía un coeficiente intelectual de 98. Un CI de 98 es inferior al promedio y está aproximadamente 20 puntos por debajo de lo que suele requerirse para realizar estudios universitarios. El joven comenzó sus estudios. Durante todo el primer semestre, obtuvo únicamente calificaciones de reprobó o estuvo a punto de reprobar en cada una de las materias que cursó. Al finalizar el semestre, su orientador académico lo citó y le preguntó, ¿cuál es el problema? Usted obtuvo excelentes calificaciones en la secundaria. El nivel de estos cursos es apenas un año superior al de sus estudios anteriores. ¿Por qué está teniendo tantas dificultades? El joven respondió, bueno, señor, no puede culparme demasiado. Usted sabe, yo solo tengo un coeficiente intelectual de 98. El orientador, que tenía su expediente delante, le preguntó, ¿de dónde sacó esa idea? Y el joven contestó, de la carta de ingreso a la universidad. Decía que había sido aceptado y que había sacado 98 en el examen SAT. Entonces el orientador le dijo, joven, un 98 en el SAT no es un coeficiente intelectual. Es un percentil. El joven no entendía qué significaba un percentil, y el orientador le explicó que un 98 quería decir que había obtenido un resultado igual o superior al del 98% de todos los estudiantes que habían rendido exámenes de ingreso a universidades en América del Norte ese año. Es decir, que era uno de los estudiantes más brillantes de la universidad, sino uno de los más brillantes de todo el país. Cuando el joven comprendió con claridad que no se trataba de un CI de 98, sino de un percentil 98, dio media vuelta, regresó a sus clases y, en el semestre siguiente, obtuvo calificaciones sobresalientes en todas las materias. Este caso fue publicado en Psychology Today y es coherente con cientos de experiencias similares que han tenido otras personas. La aplicación más importante de la ley de la creencia es la siguiente. Si mantenemos creencias autolimitantes, independientemente de que estén o no basadas en la realidad, en la medida en que las creemos verdaderas, se vuelven verdaderas para nosotros.
Y la mayoría de las creencias que limitan o perjudican nuestra eficacia no están basadas en la realidad en absoluto. Las creencias autolimitantes suelen basarse en información que hemos absorbido de múltiples fuentes, a menudo desde la primera infancia. Pero en la medida en que aceptamos esas ideas como verdaderas, se convierten en verdades operativas para nosotros y vivimos de manera coherente con ellas. De hecho, nuestra mente funciona de tal modo que filtra o directamente rechaza cualquier evidencia que contradiga aquello que hemos decidido creer. Así, si vivimos experiencias positivas que indican que poseemos competencia o capacidad en un área específica en la que hemos creído, o decidido, que no somos competentes, nuestra mente las descarta. Entramos en un proceso conocido como percepción selectiva. No vemos los ejemplos que demuestran nuestra capacidad, solo vemos aquellos que confirman nuestra supuesta inferioridad en esas áreas. La ley de la expectativa. La siguiente ley es lo que denominamos la ley de la expectativa. La ley de la expectativa es un concepto sumamente poderoso que, en esencia, afirma que aquello que esperamos con convicción termina convirtiéndose en nuestra propia profecía autocumplida. Actuamos de manera constante como nuestros propios adivinos, a través de la forma en que nos hablamos a nosotros mismos y de cómo interpretamos, en nuestro diálogo interior, la manera en que creemos que van a desarrollarse las cosas en nuestra vida. Las personas que disfrutan de altos niveles de logro se hablan continuamente a sí mismas, y hablan de sí mismas, como si esperaran que las cosas salgan bien. Están fabricando sus propias profecías autocumplidas y viven proyectándose hacia un futuro en el que los acontecimientos se desarrollan de forma favorable para ellas. Por el contrario, las personas que llevan vidas desafortunadas o infelices hablan constantemente de un futuro que saldrá mal. El trabajo teórico y experimental en torno a la expectativa es exhaustivo. Hoy sabemos, por ejemplo, en el campo de la economía, que la situación económica de un país dentro de 1, 2 o 3 años estará casi totalmente relacionada con las expectativas que hoy tienen los principales actores de la economía. Si se espera una inflación más alta, las personas suben los precios, incrementan sus demandas salariales, elevan los salarios. He aquí que al año siguiente o al otro, aparece la inflación. Entonces todos dicen, ahí está, yo lo sabía. Sabía que iba a ocurrir. Las expectativas tienen un impacto poderoso en nuestras relaciones con los demás y también ejercen una influencia decisiva en aquello en lo que nos convertimos a lo largo de nuestra vida. El doctor Robert Rosenthal, de la Universidad de Harvard, ha llevado a cabo más de 300 experimentos en lo que él denomina la teoría de la expectativa, con el objetivo de poner a prueba el impacto de las expectativas basadas en información totalmente falsa. Después de varios años de experimentación, realizó un experimento famoso en el área de la Bahía de San Francisco, a finales de la década de 1960. Se trata de un experimento que todavía no ha sido plenamente asimilado por la educación moderna y que muchas personas han replicado, probado y adaptado de distintas maneras, tanto a nivel personal como a gran escala, obteniendo invariablemente los mismos resultados. Al inicio del año escolar, el director de una escuela llamó a 3 docentes a su despacho. Les dijo, como resultado de su excelencia docente durante los últimos 3 o 4 años, hemos llegado a la conclusión de que ustedes son los mejores maestros de esta escuela. Como recompensa especial, hemos identificado 3 clases de 30 alumnos cada una, compuestas por los niños más brillantes de la escuela, los estudiantes con los coeficientes intelectuales más altos, y vamos a asignárselos a ustedes. Cada uno tendrá una clase de 30 alumnos a su cargo durante todo el año. Ahora bien, no queremos que se nos acuse de discriminación, así que es muy importante que no les digan a estos niños, de ninguna manera, que han sido seleccionados para una clase especial. Tampoco se lo diremos a sus padres, porque no queremos generar ningún tipo de complicaciones. Esperamos que enseñen exactamente de la misma manera que lo hacen habitualmente, utilizando el mismo plan de estudios, y esperamos obtener resultados muy buenos con estos alumnos. Al finalizar el año escolar, esos estudiantes no solo encabezaron los resultados académicos de la escuela, sino de todo el distrito escolar. Sus niveles de rendimiento estaban entre un 20 y un 30% por encima del promedio del resto de la escuela. Al final del año, llamaron a los 3 docentes y les dijeron, bueno, han tenido un año muy bueno. Los maestros respondieron, sí, así ha sido. Fue facilísimo. Estos niños eran muy fáciles de enseñar. Tenían muchas ganas de aprender. Fue un verdadero placer darles clase. Entonces el director añadió, quizá debamos decirles la verdad. Esto ha sido un experimento. Y continuó,
Esos 90 niños fueron elegidos al azar entre toda la población escolar. Cuando los asignamos a sus clases al comienzo del año, no teníamos la menor idea de cuáles eran sus coeficientes intelectuales. Los maestros dijeron, «Eso es increíble. Pero, ¿cómo es posible que hayan obtenido puntuaciones tan altas, que les haya ido tan bien, que hayan sacado calificaciones tan buenas?» Y concluyeron, «Ah, claro, debe de ser porque somos maestros excelentes». A lo que el director respondió, «Y creemos que también deberíamos contarles la otra parte del experimento. Al inicio del año escolar, pusimos los nombres de todos los maestros en un sombrero, y los suyos fueron los 3 primeros que salieron. Este es un experimento conocido como doble ciego. Se mantuvo constante todo, excepto las expectativas. En ambos casos, las expectativas se basaban en información totalmente falsa. Las expectativas de la administración escolar respecto a los docentes, esperamos que hagan un trabajo excelente, se apoyaban en información completamente falsa acerca de su competencia o capacidad. Las expectativas de los docentes respecto a los alumnos nunca se expresaron verbalmente, pero también se basaban en información falsa. Y, sin embargo, en ambos casos produjeron resultados dramáticos y efectos extraordinarios. Muchos docentes y muchos sistemas educativos están utilizando hoy los resultados de estos trabajos para alentar a los niños a alcanzar niveles de logro mucho más altos de los que jamás habían conseguido antes, simplemente diciéndoles que esperan que les vaya bien, que esperan que sean sobresalientes, que esperan que obtengan buenas calificaciones, que esperan que aprendan más y que aprendan más rápido. Marva Collins, la célebre maestra de Chicago, descubrió que al tomar a niños de barrios marginales que nunca habían sacado más que una calificación reprobatoria en su vida, y sumergirlos en un clima de expectativas positivas y de interacción de apoyo, podían pasar a obtener sobresalientes en todas las materias en un solo semestre, a veces incluso en 30 días. Niños que nunca habían pasado de un suspenso comenzaban a sacar notas por encima del 90 en todas las asignaturas, como resultado del clima psicológico creado por la maestra. En relación con las expectativas, existen 3 áreas clave en las que estas influyen en nuestros resultados. La primera es la expectativa que nuestros padres tuvieron de nosotros, y en muchos casos siguen teniendo, que ejerce un impacto profundo en la manera en que hoy nos desempeñamos como adultos. Del mismo modo, las expectativas que nuestros jefes tienen de nosotros influyen poderosamente en cómo pensamos acerca de nosotros mismos y en cómo rendimos en el trabajo. La segunda área son las expectativas que tenemos respecto a nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros subordinados y las personas que nos admiran o nos toman como referencia. Observamos que quienes nos miran como una figura de autoridad o de guía intentan casi siempre cumplir nuestras expectativas, ya sean positivas o negativas. Muchos padres y muchos empleadores han transformado por completo sus entornos familiares o corporativos al cambiar el clima de expectativas y dejar perfectamente claro, de manera sincera, que esperan lo mejor de quienes dependen de ellos. Y esas personas, casi invariablemente, hacen todo lo posible por no defraudar tales expectativas. La tercera área de expectativas, quizá la más importante de todas, es la que tenemos respecto a nosotros mismos. Siempre tendemos a cumplir nuestras propias expectativas, sean estas altas o bajas, positivas o negativas. Por eso es tan importante, en todo lo que hacemos, esperar siempre lo mejor de nosotros mismos, esperar seguir creciendo, mejorar, avanzar, dejar atrás errores y fracasos pasados. Porque, en última instancia, siempre cumplimos nuestras propias predicciones. Somos los adivinos de nuestra propia vida. Estamos creando, de manera constante, nuestras propias profecías autocumplidas. La ley de la atracción. La tercera ley mental de la que hablaremos en este momento se denomina la ley de la atracción. Existen cientos de libros escritos sobre este tema. En esencia, lo que la ley de la atracción sostiene es que cada ser humano es un imán viviente. Irradiamos energía mental, de manera invariable. Atraemos a nuestra vida las personas y las circunstancias que armonizan con nuestros pensamientos dominantes. Nuestra vida, tal como es hoy, está rodeada y compuesta por manifestaciones de nuestros patrones de pensamiento predominantes. Si deseamos atraer personas diferentes, circunstancias distintas, acontecimientos nuevos, debemos cambiar el contenido de nuestra mente consciente, porque avanzamos por la vida como un imán, atrayendo constantemente hacia nosotros a las personas, los eventos, las circunstancias y la buena o mala fortuna que están en sintonía con nuestros pensamientos dominantes. Cuando una persona se siente muy positiva, se siente bien consigo misma,
se siente entusiasmada con la vida, resulta sorprendente la cantidad de cosas buenas, situaciones favorables y circunstancias positivas que atrae hacia sí. Y cuando una persona se siente negativa, pesimista, cínica o desvalorizada, es igualmente asombroso cuántas situaciones negativas experimenta y cuántas personas negativas aparecen en su camino. Esto ocurre por ley, no por azar. Podemos mejorar de manera drástica la calidad de nuestra vida comprendiendo estas leyes mentales fundamentales, tomando el control de nuestra mente, fabricando creencias que sean coherentes con aquello que queremos que nos ocurra, creando expectativas alineadas con lo que deseamos para nuestro futuro y pensando de forma constante en las personas y las circunstancias que queremos atraer a nuestra vida. Earl Nightingale marcó un hito hace muchos años con su grabación titulada El secreto más extraño, en la que llegó a la conclusión de que uno se convierte en aquello en lo que piensa. El avance más importante en la comprensión de la naturaleza humana en este siglo puede resumirse en esas palabras: uno se convierte en aquello en lo que piensa. Como dijo Ralph Waldo Emerson, el hombre se convierte en aquello en lo que piensa durante todo el día. Y probablemente podríamos sintetizar estos comentarios iniciales recordándote que no eres lo que crees que eres, sino aquello que crees ser. Desarrolle una actitud mental positiva. Continuando, llegamos al tema de la actitud. Sabemos que, dado que nos convertimos en aquello en lo que pensamos, la característica o manifestación más visible y reconocible externamente de nuestros pensamientos es nuestra actitud. Y también sabemos que una actitud mental positiva es un requisito absolutamente indispensable para el éxito. Un estudio realizado hace algunos años en la Universidad de Harvard, entre reclutadores de altos ejecutivos, llegó a la conclusión de que el 85% de todo lo que una persona logra o alcanza en términos de finanzas, dinero, prestigio, estatus y reconocimiento después de dejar la Universidad de Harvard se basa en su actitud, y solo un 15% en su aptitud o capacidad. De hecho, a lo largo de los años se ha comprobado que no existe absolutamente ninguna correlación entre las calificaciones obtenidas al salir de la escuela secundaria o de la universidad y los ingresos obtenidos a lo largo de la vida. No hay manera alguna de hacer coincidir ambos factores. Las únicas características que determinan qué tan bien le va a una persona y hasta dónde llega son, en al menos el 85% de los casos, de carácter actitudinal. El informe Cox sobre los negocios en Estados Unidos afirmó de manera categórica que hasta el 94% de los altos ejecutivos de las corporaciones que integran la lista Fortune 500 atribuyen su éxito más a la actitud que a cualquier otro elemento. Sabemos que una actitud mental positiva es esencial para el éxito. Nos lo han repetido durante toda la vida, que debemos mejorar nuestra actitud, corregirla, encauzarla adecuadamente. Nos han dicho que debemos tener una actitud positiva. Y existen libros, cursos en audio y seminarios que insisten en la necesidad de desarrollar una actitud positiva. La pregunta, entonces, es por qué, con toda esta información disponible, tan pocas personas mantienen actitudes positivas. Sabemos que si fuera posible comprar en la farmacia un frasco de pastillas y tomarlas por la mañana con el jugo de naranja, del mismo modo que se toma una vitamina C, y mantener una actitud mental positiva durante todo el día, todo el mundo lo haría. Así que la cuestión es, ¿de dónde provienen las actitudes? Y esto nos lleva nuevamente a nuestro viejo conocido, las expectativas. Nuestras actitudes surgen de las expectativas que tenemos respecto a los resultados. Si esperamos que las cosas salgan bien, desarrollamos actitudes positivas. Si esperamos que las cosas salgan mal, tendemos a adoptar actitudes negativas. Permítame darles un ejemplo. Imaginemos que usted vive en Los Ángeles y ha preparado el proyecto más importante de su vida. Está corto de recursos económicos y decide invertir todo lo que tiene en volar a Nueva York para encontrar un financiador para su proyecto. Llega a Nueva York un domingo y tiene una serie completa de citas programadas para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El lunes por la mañana comienza a visitar a las personas con las que tiene entrevistas, y cada una de ellas lo rechaza de plano, lo descarta sin miramientos, le dice que no está interesada en su propuesta, que es descabellada, que es demasiado costosa, que está mal pensada. Y este es el proyecto más importante que ha desarrollado en toda su vida. Va de entrevista en entrevista, y cada persona lo rechaza, le cierra la puerta, lo desestima. Esto ocurre durante todo el lunes, durante todo el martes y durante todo el miércoles. Y para la noche del miércoles usted está completamente agotado, abatido, desmoralizado, desanimado. No le queda energía alguna. Regresa arrastrando los pies a su habitación de hotel. Cierra la puerta, levanta el teléfono y llama a casa. La persona que atiende al otro lado de la línea,
Al percibir que usted se siente desalentado, le dice: anímate, no te sientas tan mal. En realidad no importa, porque acabamos de ganar $1 millón en la lotería. Ahora permítame preguntarle, ¿qué le ocurriría a su estado de ánimo en el mismo instante en que se entera de que ha ganado $1 millón? ¿Tendría que pensarlo durante 10 o 15 minutos, o sucedería algo de manera inmediata? En el instante en que supiera que ha ganado $1 millón, todo su cansancio, toda su depresión, toda su frustración, todo el rechazo de los últimos 3 días desaparecería de su mente. Lo único en lo que pensaría sería en ese $1 millón y en todas las oportunidades, la abundancia y las posibilidades que eso representa. Se sentiría lleno de energía, entusiasmo, vitalidad y excitación. Supongamos ahora que usted se ha comprometido a cumplir con 2 días más de citas y decide mantenerlas porque es una persona responsable. Sale al día siguiente a cumplir con esas entrevistas, una tras otra. ¿Cuánto más probable sería que tuviera éxito en esas reuniones sabiendo que al regresar a casa le espera $1 millón? ¿Cuánto más entusiasta sería? ¿Cuánto más seguro de sí mismo? ¿Cuánto más firme? ¿Más positivo? ¿Cuánto más probable sería que las personas respondieran de manera favorable a su propuesta el jueves y el viernes, en comparación con lo ocurrido el lunes, martes y miércoles? Supongamos que finalmente concluye sus entrevistas, toma el avión esa misma tarde, vuela de regreso a Los Ángeles, se sube a su automóvil, conduce a toda velocidad hasta su casa, entra corriendo, besa a quien esté allí y dice: ¿dónde está? Y la otra persona responde: inocente palomita, era solo una broma. Me di cuenta de que estabas un poco cansado y desanimado y pensé en decirte algo para animarte. Después de terminar de estrangular a quien le gastó la broma, quizás se haga la siguiente pregunta: ¿mi actitud era real o no? ¿Mis sentimientos eran verdaderamente positivos, entusiastas y emocionados, o no? Y la respuesta a la que llegará es que sí. Su actitud fue real. Sus sentimientos fueron reales. Su nivel de energía, su entusiasmo, su vitalidad y su excitación fueron absolutamente reales, porque ese tipo de estados no se pueden fabricar de manera artificial. Y todo ello ocurrió a pesar de que las expectativas sobre las que se basaban eran completamente falsas. Si usted logra comprender la importancia de este concepto, tendrá una de las claves para entender por qué algunas personas son mucho más exitosas que otras. Lo que los triunfadores hacen de manera habitual es fabricar sus propias expectativas positivas antes de que ocurra el acontecimiento. Mantienen una actitud de expectativa positiva hacia sí mismos. Mucho antes de que algo bueno les suceda, ya están esperando que algo bueno ocurra, esperando que sus esfuerzos den los mejores resultados posibles. Están creando sus expectativas incluso cuando no cuentan con información que las respalde, lo cual genera actitudes positivas y entusiastas, que a su vez influyen de manera favorable en las personas que los rodean y provocan respuestas positivas. Si adquirimos el hábito de esperar siempre lo mejor de todo lo que hacemos, habremos incorporado una de las claves fundamentales para una vida exitosa. Los 3 ingredientes fundamentales del autoconcepto. ¿De dónde provienen nuestras expectativas? Descubrimos que nuestras expectativas nacen de nuestras creencias. Surgen de las creencias fundamentales que tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En otras palabras, nuestras expectativas se fabrican en la medida en que creemos en la fuente de la que proceden. Si la persona que nos dijo que habíamos ganado $1 millón jamás nos hubiera mentido y fuera alguien en quien confiamos de manera absoluta, en la medida en que creyéramos en esa persona se generarían nuestras expectativas. Esas expectativas producirían determinadas actitudes. A su vez, esas actitudes influirían directamente en nuestros resultados. Por eso, nuestras creencias son extraordinariamente importantes. Y si retrocedemos un paso más, surge la siguiente pregunta: ¿de dónde proceden nuestras creencias, especialmente las creencias que tenemos sobre nosotros mismos? Esto nos conduce a que probablemente sea el avance más importante de la psicología en el siglo XX, la comprensión del autoconcepto. Nuestras creencias se basan en nuestro autoconcepto. Cada uno de nosotros posee un autoconcepto, y este es el factor que controla nuestro desempeño. Siempre actuamos de manera coherente con nuestro autoconcepto. El autoconcepto antecede y predice nuestros niveles de rendimiento y de eficacia en todo lo que hacemos. Nunca podemos desempeñarnos de una manera inconsistente o contraria a ese autoconcepto básico. Nuestro autoconcepto es la suma de todas las ideas, pensamientos, imágenes, experiencias y acontecimientos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y que se combinan para formar una imagen compuesta de la persona que creemos ser.
y siempre actuamos de acuerdo con esa imagen. Sabemos que la persona promedio utiliza menos del 10% de su potencial como ser humano. Algunos investigadores actuales sostienen que es menos del 5%. Indicaciones recientes sugieren que podría estar más cerca del 1-2%. También sabemos que existe una relación directa entre nuestro nivel de desempeño y nuestro autoconcepto, entre nuestro grado de eficacia y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nunca rendimos por encima del nivel que nos permite nuestro autoconcepto. Si deseamos aumentar la proporción de nuestro potencial que utilizamos, debemos elevar el nivel de nuestro autoconcepto. También sabemos que cada persona tiene un autoconcepto general. Pero, además, poseemos 200 o incluso 300 autoconceptos específicos. Autoconceptos que gobiernan y regulan cada área de nuestra vida que consideramos importante. Por ejemplo, tenemos un autoconcepto sobre la forma en que nos vestimos. Tenemos un autoconcepto sobre cuánto pesamos. Tenemos un autoconcepto acerca del tipo de padres que somos, del tipo de hijos que somos, del tipo de empleadores o empleados que somos, del tipo de esposo o esposa que somos. Tenemos un autoconcepto sobre cómo conducimos. Por ejemplo, los hombres suelen tener un autoconcepto universalmente alto respecto de sí mismos como conductores. Todos los hombres se consideran excelentes conductores. Y cualquier mujer que haya tenido la oportunidad de corregir la manera de conducir de un hombre sabe exactamente de qué estoy hablando. No suele ser bien recibido. Las mujeres, por su parte, suelen tener un autoconcepto elevado en relación con la forma en que se visten. Pero todos tenemos un autoconcepto respecto de cómo realizamos actividades deportivas. Y si practicamos varios deportes, tenemos un autoconcepto para cada uno de ellos, que controla nuestro rendimiento. Tenemos un autoconcepto sobre cuán musicales somos, qué tipo de oradores somos en público, cómo nos desenvolvemos en las relaciones humanas, cuán atractivos somos para los demás, cuán populares, agradables, dignos de ser queridos, inteligentes somos, qué tan bien aprendemos, qué tan bien nos concentramos. Tenemos un autoconcepto sobre los idiomas, sobre las matemáticas, sobre la historia y sobre distintas materias, sobre si leemos bien o no. Tenemos un autoconcepto acerca de nuestro propio vocabulario. En todos los casos, el autoconcepto actúa como un regulador que controla nuestro desempeño en esa área. Nuestro autoconcepto general es el promedio de todos esos autoconceptos en cada una de las áreas de nuestra vida que consideramos importantes. El autoconcepto está compuesto por 3 ingredientes fundamentales. Estos 3 ingredientes, y la comprensión profunda del autoconcepto, son la clave para entender y liberar el potencial de desempeño humano. El primer elemento del autoconcepto es lo que llamamos el yo ideal. Cada uno de nosotros tiene un conjunto de imágenes, sentimientos y pensamientos acerca de la persona ideal que más le gustaría ser. Por lo general, se trata de una combinación de todas las personas que hemos admirado, modelos a seguir, maestros, padres, personas sobre las que hemos leído, estrellas de cine, amigos, y así sucesivamente. Es una combinación de características. Ese es nuestro ideal. Es la persona que más nos gustaría ser. Es la persona a la que intentamos parecernos cada vez más. Este yo ideal actúa como un mecanismo de dirección en nuestra vida, ya que ajustamos constantemente nuestras conductas, nuestras acciones y nuestras palabras para aproximarnos a ese ideal. Si tuviéramos que elegir una sola palabra que resumiera el yo ideal de todas las personas, la mejor sería ganador. Todo el mundo quiere ser un ganador. Todo el mundo quiere sentirse ganador. Sea cual sea la definición personal de triunfo, cada individuo necesita esa sensación de éxito, de valía, de ser un ser humano ganador. Y estamos constantemente esforzándonos por alcanzarla. Sabemos que las personas que acumulan de manera constante experiencias de éxito, generalmente autodirigidas y bajo su propio control, son personas con autoconceptos positivos elevados, que se sienten bien consigo mismas y que rinden a altos niveles de eficacia. La segunda parte del autoconcepto es la autoimagen. La autoimagen es la imagen que tenemos de nosotros mismos actuando. Es la forma en que nos vemos y la forma en que pensamos acerca de nosotros mismos. A veces se la denomina el espejo interior. Cada vez que vamos a hacer algo, llevamos dentro una imagen, una autoimagen, que regula nuestro comportamiento y nuestro desempeño externo. Tendemos a caminar, hablar, sentarnos, actuar, pensar, interactuar y relacionarnos con los demás de una manera coherente con esa autoimagen o con ese espejo interior. Sabemos que, si deseamos cambiar nuestro rendimiento externo, debemos cambiar esa imagen interna.
Los trabajos realizados en la psicología de la autoimagen demuestran de manera abrumadora que, si cambiamos la imagen que tenemos de nosotros mismos en nuestra mente, cambiamos nuestro desempeño externo. Podemos sustituir una imagen antigua, negativa o ineficaz por una nueva imagen positiva de nosotros mismos como seres humanos eficaces, y así es como comenzaremos a actuar. El tercer elemento del autoconcepto es lo que llamamos la autoestima. La autoestima es la raíz del autoconcepto. Es el núcleo mismo de la personalidad humana. Prácticamente todas las corrientes de la psicología moderna coinciden en que la autoestima es el elemento más importante y más crítico del desempeño humano. La autoestima es cómo nos sentimos respecto de nosotros mismos. Nuestro yo ideal puede ser o no realista. Nuestra autoimagen puede ser o no coherente con la realidad o con la forma en que los demás nos perciben. Pero nuestra autoestima, la manera en que nos sentimos con nosotros mismos, siempre es verdadera. Sea positiva o negativa, alta o baja, siempre es real. La mejor definición de autoestima es cuánto te gustas a ti mismo. Cuánto te gustas es la afirmación más importante que se puede hacer sobre ti como ser humano. Cuánto te gustas determina qué tan bien te desempeñas en cada área de tu vida. Cuánto te gustas como empleado, cuánto te gustas como padre o madre, cuánto te gustas en términos de condición física y atractivo físico, cuánto te gustas en tus relaciones con otras personas, cuánto te gustas como orador en público, como narrador de chistes, como persona capaz de aprender distintas materias. Cuánto te gustas es la afirmación más importante sobre ti como ser humano. Es el núcleo mismo de la personalidad. Y cuanto más te gustas, mejor te desempeñas en cada una de las áreas de tu vida. Sabemos que, dado que te conviertes en aquello en lo que piensas, si te repites una y otra vez, me gusto, me gusto, me gusto, y lo dices con sentimiento, creyéndolo, con emoción y entusiasmo, cada vez que dices me gusto, tu autoconcepto general se eleva. Cada vez que tu autoconcepto general aumenta, tu capacidad para desempeñarte en todas las áreas de tu vida se incrementa al mismo tiempo. Las personas que genuinamente se agradan y se aceptan como seres humanos valiosos descubren que rinden a niveles mucho más altos de eficacia en todo aquello que intentan. Recomendamos a quienes no han escuchado esto antes que repitan, me gusto, me gusto, me gusto, una y otra vez, 5, 10, 50 o 100 veces al día. Repítelo hasta que quede tan profundamente grabado en el subconsciente que todo lo que hagas sea el reflejo de una persona con altos y genuinos niveles de autoaceptación y aprecio por sí misma. Existen muchos mitos y malentendidos en el pensamiento moderno que interfieren con el hecho de gustarnos a nosotros mismos. Permítame mencionar algunos. Muchas personas creen que no está bien gustarse a uno mismo, que de alguna manera las personas que se gustan a sí mismas no son el tipo de personas que querríamos ser. Hemos oído la expresión se quiere demasiado a sí mismo, y no queremos parecernos a alguien así. Esta es una confusión que equipara erróneamente el aprecio por uno mismo con la vanidad, la arrogancia, la presunción, la agresividad, la soberbia o la prepotencia. Nada podría estar más lejos de la verdad. Las personas que genuinamente se gustan y se aceptan, las personas con autoconceptos positivos elevados, manifiestan esto únicamente a través de interacciones positivas con los demás. Los individuos que padecen lo que llamamos un complejo de superioridad, vanidosos, arrogantes, agresivos, o un complejo de inferioridad, retraídos, inseguros, dubitativos, representan extremos opuestos, alejados ambos de la verdadera autoaceptación y del auténtico aprecio por uno mismo. Las personas que genuinamente se aceptan y se valoran como seres humanos valiosos aceptan y valoran a los demás en la misma medida. Quienes no se gustan a sí mismos compensan esa carencia mediante sentimientos de inferioridad o conductas de superioridad. También sabemos que es imposible gustar o amar a otra persona más de lo que nos gustamos o amamos a nosotros mismos. Del mismo modo, es imposible esperar que los demás nos quieran o respeten más de lo que nos queremos y respetamos a nosotros mismos. Por lo tanto, la forma en que nos sentimos con nosotros mismos, el grado en que nos aceptamos y nos apreciamos genuinamente, establece tanto los límites externos como los internos de nuestras relaciones con los demás. Nunca podremos disfrutar relaciones mejores de las que nos permite el nivel de aprecio que sentimos por nosotros mismos. Cada vez que dices, me gusto, me gusto, me gusto, si no lo crees, pruébalo, mírate en un espejo y repítelo 5 veces seguidas, e intenta no sonreír. Es casi imposible. Decir me gusto es una afirmación puramente positiva que nos hace sentir bien con nosotros mismos y nos lleva a actuar de manera más eficaz en todo lo que hacemos.
Muchas personas que han tomado este curso, especialmente aquellas dedicadas a las ventas o a hablar en público, han comprobado, como nosotros, que, justo antes de una presentación en la que se sienten nerviosas, tensas o inquietas, tomarse unos minutos para reforzarse psicológicamente repitiendo me gusto produce un efecto notable. Existe una relación inversa entre la autoestima y el estrés. Cuanto más te gustas, menos estrés experimentas. Cuanto más altos son tus niveles de autoestima, más tranquilo, más relajado, más positivo y más seguro te sientes. Y cuanto más te refuerzas repitiendo me gusto, mejor te desempeñas en todo lo que intentas. Es algo que conviene poner en práctica siempre que te sientas nervioso o inquieto por cualquier motivo. Puedes aliviar esas sensaciones hablándote de manera positiva, firme y asertiva, recordándote que te gustas. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué tan pocas personas se gustan a sí mismas? ¿Por qué la gran epidemia de nuestra sociedad actual son los bajos niveles de autoestima, de aprecio y de aceptación personal? De hecho, muchos psicólogos, y coincido con ellos, sostienen que la raíz de todos los problemas de personalidad, de conducta y de relación con los demás, es la baja autoestima. Son las personas que no se gustan a sí mismas, que se menosprecian, que no creen en sí mismas, que no se consideran valiosas ni dignas. Y esto siempre se manifiesta en la forma en que interactuamos con otras personas.